Y la cuestión de maquetación web. Antes que nada, para trabajar un sitio responsivo, más que todo en un formato de 960 píxeles, por la cantidad de header que se ocupa, pero en este caso, el height es como el tamaño vertical que va a tener tu sitio web, ¿sí? Entonces, en algún momento, por ejemplo, crear un encabezado de un sitio web, nos enfrentamos a la situación de que el ancho o la imagen va a ser presenta demasiados problemas. Entonces, lo primero que voy a enseñarles a hacer, sea para Joomla, ya sea para su sitio de WordPress, ya sea para su sitio web personal. Entonces, permítame. Les decía, vamos a crear, por ejemplo, que me pueda servir a mí para web. Yo prefiero trabajarlos en formato de 960 por aproximadamente 200 o menos de height, porque es lo que me permite a mí, siempre bajo 72 dpi, ¿verdad? Vamos a continuar la versión de prueba. Siempre bajo 72 dpi, porque es como el tamaño normal en el que yo voy a trabajar ¿cómo decirles? El tamaño al que yo voy a cortar mi sitio web. Lo primero que necesito hacer es hacer un background. En este caso, voy a crear la capa a servir del fondo del header, ¿sí? A esto vamos ahora con de Dreamweaver, ¿sí? Vamos a crear una capa que nos va a servir como la capa del header. Esto ya, si ustedes estudiantes de Photoshop avanzado, esto le va a resultar bastante fácil. No sé por qué me aparece este cuadro, supongo que algún error de video. Entonces, igual siempre creo yo, me gusta crear la parte del menú de una sola vez, que yo la creo así de esta manera. Entonces, digamos, yo ya tengo mi parte de header y ya tengo mi parte de menú, pero ¿qué es lo que necesito yo? Vamos a ver acá. Es correcto, trabajamos. Primero voy a trabajar parte web y luego voy a trabajar parte de fotografía. ¿Le hacemos de esa manera o comenzamos con fotografía? La parte web nos va a enseñar a nosotros a manejar un montón de herramientas porque nos enseña a trabajar en simetría. O sea, nos enseña a trabajar con medidas específicas que nosotros utilizamos. Entonces, no sé si les parece, comencemos con foto o comencemos con la parte web. Ok, listo. Les decía o les comentaba, uno de los efectos que yo les puedo hacer, por ejemplo, para hacer un menú, es que me puedo ir a las opciones de fusión de la capa donde yo creé un menú. Vamos un poco rápido porque las personas, o sea, se supone que para esta clase ya tiene que tener conocimiento o ya estuvieron en los primeros dos cursos. Entonces, vaya, por ejemplo, le aplico siempre una sombra interior al menú y le doy un poco más de tamaño, le doy un poco menos de opacidad y ya voy trabajando, mi menú ya va teniendo un... Le doy OK, ¿qué hago? Agarro el tono rectángulo, dibujo hacia acá un poco hacia arriba, creo una nueva capa, vamos y creamos, ya les voy a explicar por qué, y luego ¿qué hago? Selecciono toda la parte de la barrita de menú, presionando la tecla control y haciendo clic en la capa y me la selecciona automáticamente. ¿Qué hago? Con la herramienta segunda, que es la herramienta de selección, yo doy clic derecho y doy seleccionar inverso. De esta manera ya tengo todo lo demás que voy a cortar y me voy a la capa 3, que es la capa blanca, y presiono la tecla suprimir y pasa esto. Listo. Ahora, esto no va a quedar así. Yo voy a bajar un poco la opacidad y la vamos a bajar a una cantidad de, por ejemplo, vamos a ver, quizás 10%. Por 10 andamos. Y no solamente le voy a aplicar ese efecto, sino que le voy a aplicar filtro, desenfoque gaussiano. ¿Sí? El desenfoque gaussiano, yo se lo puedo aplicar del tamaño que yo quiera, pero vamos a hacerlo un poco menos. Vamos a ver. Quizás de un 3%, 3.0, vamos a ver. Ahí está, perfecto. El efecto plástico que yo quiero sobre el menú ya se está dando. Ahora bien, cuando yo quiera que la parte del fondo, que
que la parte del fondo como se posicione de otro color cuando yo ponga el mouse encima. Listo, yo creo al final un espacio, no importa el tamaño que ustedes quieran, y después voy a explicar por qué. Se crea una nueva capa y le ponemos un tono un poco más oscuro del tono principal que nosotros estábamos tomando para nuestro menú, ¿sí? Entonces, ya tengo esta parte, no sé por qué me la dejó degradada. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, siempre le doy control a la capa que tiene el menú, la opción seleccionar inverso, y borro esa parte de mi menú. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenga un menú y posicione mi mouse encima, y le ponga, por ejemplo, inicio, acá, entonces vamos a cambiar esta parte acá, color blanco. Vamos a bajar un poco. Me gusta trabajar con Bebas New porque es un tipo de letra que les sirve a ustedes. Y lo voy a mover para acá, no porque no vaya al principio, sino porque me gusta quedar. Vamos a duplicar esta capa, la capa de inicio. La persona que me tiene encendido el micrófono me hace el favor de apagarlo, gracias. Gracias. Les comentaba, entonces primero vamos a trabajar un poco la parte web y luego vamos a trabajar lo demás. Voy a duplicar el texto aquí, clic derecho, duplicar capa, y me muevo hacia acá. El inicio no me va a aparecer en mi página, en mi diseño, sino que yo necesito guardarlo de otra manera, pero nada más le estoy poniendo las letras inicio para que ustedes vean cómo va a quedar su menú una vez que ustedes lo guarden y lo trabajen en Dreamweaver. Entonces, que vamos a ver en el curso de Dreamweaver es que, ¿cómo se llama? A ver, vamos a bajar un poco acá el color. Vamos a dejarlo un poco así. Entonces, de forma que cuando las personas fuera del menú me aparezca esta parte como dice inicio, y cuando estén sobre el menú me aparezcan de esta otra manera. De hecho, hay bastantes opciones para separar los menús. Le voy a poner un pixelaje, un zoom de 800. La persona que tiene encendido su micrófono me hace favor y lo apaga. Es una lo pusimos para poder ingresar a las clases, que vieran el tutorial, por favor. La persona, revisen por favor sus micrófonos, apáguenme o pónganme mudo ese micrófono. Gracias. Es la persona que tiene el televisor al fondo, por cierto. Creo una forma, en forma de línea, como vieron acá arriba, y me voy a la herramienta de selección, doy clic derecho y hago una selección, valga la redundancia. ¿Qué hago ahora? En una nueva capa, voy a hacer un tono oscuro que me permita a mí, a ver, ahí está, que me permita a mí ocupar, y le voy a bajar la opacidad. El resultado, cuando ustedes lo vean en la parte así, va a ser bastante bonito. Vean. Y sus separadores quedarían de esta manera. Más que todo, ustedes tienen que aprender a trabajar las diferentes partes o las diferentes dinámicas con las que se trabaja la parte web. Para un diseño responsivo, todo esto que yo estoy haciendo, no lleva letras desde un principio. En Photoshop siempre vamos a tratar de buscar reducir el tamaño de las cosas que estamos haciendo, de forma que al guardarlas no representen mucho peso, ¿sí? ¿Me entienden? Que representen mucho peso, entonces lo realizamos o lo formalizamos de esa manera. Vamos a ver. Acá hay una herramienta que utiliza Photoshop para hacer el maquetado web, y lo voy a explicar más que todo con la herramienta de marco elíptico. Que por ejemplo yo voy a hacer, si yo hiciera el logo de Niña Web, lo hiciera de esta manera.
Vamos a subir esta capa porque me interesa que esté sobre todas las demás capas. Entonces, y digamos, le podemos poner el logo de Tío Periquito, de cualquier otra cosa acá adentro, no hay problema. Vamos a ver, ahí está. Perfecto. Entonces, si yo lo estoy trabajando de esta forma y yo quiero hacer, por ejemplo, que aquí la gente inicie sesión y hacer unos cuadros por acá, yo voy a hacer una cosa que es bastante conveniente para el desarrollador web, que es la segmentación. Y la segmentación en Photoshop o la división en Photoshop se vuelve un factor bastante importante a la hora que ustedes necesiten maquetar su sitio web. Entonces, me voy a la herramienta acá, la herramienta de recortar, le doy clic derecho y selecciono la herramienta sector. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir mi imagen en sectores. Me voy al zoom y voy a crear mi primera imagen que se llama Spacer. El Spacer, el tiene tu. Este Spacer me va a servir a mí, pixel, porque yo lo voy a repetir a lo largo del header. Y el diseño responsivo. El diseño responsivo se trata en que tú vas a repetir cuantas veces puedas, la cantidad de imágenes que puedas, para que así tu sitio web no cargue tan pesado. Entonces, esa pequeña ranurita que yo acabo de hacer, esa pequeña línea que corté, yo la voy a repetir a lo largo del header. Entonces, agarro esta parte de acá, por ejemplo, la herramienta de círculo, y luego me voy acá hasta el fondo, selecciono el inicio, un poco por acá. Entonces yo ya empecé la segmentación de mi sitio web, de forma que esta imagen que ustedes pueden ver como imagen 03, yo no la voy a usar, tampoco voy a usar completamente la imagen 05, sino que nada más voy a usar esta parte que voy a segmentar. La persona que tiene encendido el micrófono de nuevo, gracias por apagarlo. Vamos a ver, lo voy a segmentar así, voy a segmentar de esta manera y lo voy a segmentar de esta manera. Parte de eso es conocer las herramientas básicas que vimos en los cursos anteriores, donde ven esta parte, toda la parte 03, la parte 05, la parte 06, yo las voy a borrar de mi diseño. Entonces yo me estoy ahorrando de este diseño que pesa 500 KB, yo nada más voy a estar usando alrededor de 75, 80 KB en lo que dura todo este diseño, ¿sí? En guardar para web, archivo, guardar para web, y lo voy a guardar en formato JPG, en resolución mediana o alta, dependiendo de cómo ustedes quieran. Entonces, si se fijan, mi imagen bajó de pesar tantos kilobytes, en pesar alrededor de 100. Nosotros una imagen acá, una carpeta que se llama mi sitio web. Y Photoshop tiene la habilidad de dar incluso el HTML ya exportado de lo que están haciendo. Entonces yo lo voy a guardar como header o el encabezado de una página web y le doy la opción guardar siempre en formato HTML e imagen. Le doy guardar y le damos OK. Aquí pasa un problema con las versiones en español de Photoshop, que las versiones en español guardan esta carpeta como imágenes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que hacemos al exportar para web, es cambiar el nombre y la cambiamos a imágenes. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, los servidores web no logran interpretar los acentos, entonces su página web no serviría. Voy a abrir esto con Notepad+, que es un software más que todo de edición, que es menos pesado que Dreamweaver, y me sirve para hacer este tipo de cosas. Si se fijan, dentro del código del header, hay una cuestión que dice IM y unos símbolos. Esto significa que no está aceptando las tildes. Entonces lo que voy a hacer es que copio este fragmento, porque, voy a abrirlo para que lo puedan observar. Lo voy a abrir. Entonces si yo le cambio el nombre a la carpeta imágenes, obviamente ninguna imagen me va a cargar, por estar haciendo un problemón de que ya le cambié el nombre a la carpeta. Si yo, por ejemplo, esto que dice imagen con imágenes, después de que he hecho el cambio, le doy a reemplazar todos. Ya hizo los cambios, le doy a archivo guardar y mi página web se va a ver. Entonces, ahora bien, el seccionado
Es bastante diferente y lo vamos a ver dentro de la clase de Dreamweaver, pero si se fijan, nada más es cuestión de trabajar un poco los detalles para trabajar en el ámbito web o trabajarlo de esta manera en web. No sé si respecto a eso tienen alguna pregunta en este momento. Con el que edita el texto se llama Notepad++. Te lo voy a escribir acá. Y es una opción bastante viable a comparación de Dreamweaver si tú nada más quieres hacer. William Gómez, ¿qué navegador estás utilizando? Era Luis. No, para nada. Vas a ocupar una rollover imagen con JavaScript. El HTML que genera Photoshop, por supuesto. Yo que te pases a Google Chrome, todas las sesiones sean con Google Chrome. ¿Qué es lo que quieres ver del caso del HTML que se genera, Daniel? Ok, voy a avanzar porque realmente a nosotros no nos interesa el código en este momento, lo que nos interesa es el diseño. Entonces, en el caso de los botones, yo los voy a repetir o voy a utilizar, pero sin el texto. Yo nada más en el CSS le voy a indicar que cuando sea un botón, cuando se ocupe la propiedad link en esta parte, con la propiedad de enlace, que es A, o A link, o B link, o lo que sea, que aparezca este cuadro más rosado, y que cuando sea un botón normal, sin que esté el mouse encima, aparezca este. Entonces, hasta ahí voy a llegar con la parte web. Ahora bien, ¿cómo aplicamos? Y eso se los voy a de las 8:15, voy a aprovechar, enviar los correos de Dreamweaver en los que ustedes están trabajando un poco a manera de taller. Vamos a trabajar un poco la parte de los brushes que nos van a servir. Antes que nada, me permiten, es que nosotros recomendamos siempre que primero su computadora tenga los recursos necesarios para soportar dos cosas, la plataforma y la versión del Photoshop que tenga. Y segundo, que no entren a ninguna otra página en lo que están haciendo esto, ni que tengan su Skype ni su Facebook abierto, porque esto ya nos genera un problema a nosotros. Entonces, porque usted se va a estar saliendo, va a estar entrando. Entonces, hay sitios como Brush Easy, que me gusta bastante porque ellos tienen un buen catálogo de brushes, que son pinceles extra que usted puede dejar en su computador para el header que yo voy a mostrar en este. Vamos a ver cuál vamos a utilizar. Vamos acá. Vamos a, que son pinceles. Vamos a utilizar, vamos a ver. Vamos a darle donde dice descargar. En un formato compreso que es el formato. Yo les he recomendado que descarguen WinRAR de la página rarlab.com, si no Fernando se los va a estar subiendo a la página de monoverde.org y también lo estaremos subiendo a los foros para que usted pueda descargar los brushes. Vamos a extraer y aquí están, ¿sí?
Entonces, este es un set de brushes. Para poder instalarlo en Photoshop, yo tengo que haberlo descompreso primero. Luego me voy a Photoshop, a Brush, que es esta, la herramienta pincel. Le damos clic. Luego le damos clic acá en donde nos dice el tamaño del pincel. Y hay un pequeño icono a la derecha que dice, cuando ustedes le dan clic, les aparece una opción un poco abajo que dice cargar pinceles. La opción cargar pinceles le va a hacer buscar este tipo de pinceles que nosotros hemos descargado. En este caso este que yo descargué, que se llama Nature's Brush, y le doy doble clic. ¿Por qué hago esto? Porque me los añade al fondo. Entonces un pincel me tiene la capacidad, si yo lo ocupo, de que yo le puedo poner un tamaño. Puedo bajar tamaño, vamos a bajarle tamaño. Subir un poco porque casi no se ve. Me permite que cuando yo pinte la imagen, solo necesito hacer un clic, pase esto, miren. Si yo quiero hacer otro, puedo hacer otro por acá. Y si yo elijo, por ejemplo, un tercero, yo puedo crear una nueva capa para ir como cambiando la temática. Vean. Entonces, los brushes por sí solos sí son bastante feos, a no ser que usted haga lo que voy a hacer en este momento. Le dan doble clic a la capa donde está el brush, le dan a superposición de colores. Vamos a ver, vemos el color un poco blanco. Luego, bajo la opacidad. Genera efectos bastante bonitos para mi sitio. Ustedes pueden manejar los brushes como ustedes quieran. Un brush es un pincel y existen cientos, si no por decir miles de pinceles en esta página que ustedes pueden encontrar. Con todos estos efectos que ustedes se ven, se logran con los brushes. Nada más es de seleccionar el brush y darle con las opciones de página. Hay una cuestión cuando ustedes están trabajando los brushes. Si ustedes los trabajan, por ejemplo, es muy raro, y sí a manera un poco de consejo, es muy raro que alguien los acuse de utilizar un brush en internet. Y los que están, por ejemplo, en páginas como Brushizy son brushes que son free. Y de sí no les recomiendo bajar ni siquiera fotos, porque si ustedes tienen una página comercial y jalan una foto que tiene derechos de autor, les va a generar un problema. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan en este momento? Los que tienen Photoshop, por favor, traten de ocupar un header, de hacer un header en lo que sería de 960 px por 200 px. Traten de hacer un menú. Más que todo, yo sé que hay gente acá que no va a manejar el área web, sino que necesita manejar el área fotográfica, pero el manejar ese tipo de cosas, esta área en específico, les va a asegurar a ustedes que puedan manejar las herramientas correctamente, ¿ok? Entonces tienen que hacerme, en base a lo que hemos estado haciendo ahorita, tienen que hacerme un header que incluya el logo, incluya una barra de menú y que ocupen por lo menos un brush, ¿ok?